96 puntos. Miramos al mercado, como decías, lo vamos a hacer con José Ramón Iturriaga, gestor de Banca Asesores. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Bueno, José Ramón, es gestor de Locabanco Delta, un fondo que lograba cierre de año del 2023, del que acabamos de cerrar, batir al selectivo, al menos en el balance que teníamos hasta el mes de junio, si no me equivoco. ¿Esperan mantener el buen tono en el 24? Sí, el año pasado cerrábamos con un 26% de rentabilidad, por encima de la rentabilidad que acumulaba el índice, y yo creo que lo que ha cambiado últimamente va a continuar durante el año 24, y es básicamente la normalización de los tipos de interés, que permite que los que nos dedicamos a hacer stock picking, a seleccionar valores, pues tengamos trabajo, ¿no? Porque nos hemos pasado muchos años con tipos de interés extraordinariamente bajos, donde bueno, los que hacíamos selección de valores pues estábamos subidos ahí a una piedra diciendo lo barato que estaban las distintas acciones, los distintos sectores donde estábamos invertidos, pero el mercado parecía que no nos hacía caso. Ahora, bueno, yo creo que la clave, mirando para adelante, es que los tipos de interés pues bajarán algo este año, pero tampoco tanto como en un principio podíamos pensar hace unas semanas, pero no tanto, o no van a volver a donde estaban antes. Entonces, bueno, esa es la clave, tipos de interés normalizados, que permite que las valoraciones vuelvan a brillar, y ahí los que nos dedicamos a hacer stock picking, pues yo creo que es nuestro caldo de cultivo ideal. ¿Con qué objetivos juegan para el IBEX? Estamos que sí que no con los 10.100 puntos desde hace ya un par de semanas y por ejemplo en el S&P lo que comentabas, sin conseguir los máximos históricos, a pesar de que el Dow en Nasdaq sí que lo registraron. Bueno, no soy muy de marcar objetivos, pero yo creo que si miramos las valoraciones de los distintos sectores, pues todavía tú tienes un sector tan importante como es para el índice español como la banca, cotizando a múltiplos extraordinariamente bajos, a pesar de que el año pasado lo hiciera bien, sigue cotizando unos múltiplos pues muy bajos, PERES por debajo de 6 veces, rentabilidades por dividendo cercanas al doble dígito, ROTES claramente por encima del 10%, por encima del coste de capital, y sin embargo valoraciones en libros por debajo de una vez. Entonces, bueno, yo creo que en este entorno de tipos, que yo creo que es la clave mirando para adelante, de tipos de intereses normalizados, que me da igual que sea los tipos actuales o 150 puntos básicos por debajo de donde están ahora, los bancos pues va a ser un sector que lo va a seguir haciendo bien, no solamente los bancos, también otros sectores más ligados a la economía real, que en los últimos tiempos pues no han tenido tanto tirón, ¿no? Entonces ahí pues otros sectores de ese estilo, como pueden ser inmobiliarias, energías renovables, donde pues el selectivo español pues tiene una gran presencia. Me llama también la atención que el fondo 100% es renta variable y Europa es donde están colocados más o menos todos los huevos, la cesta en la que están todos. En concreto España, o sea, estoy invertido al 100% en España. Yo creo que lo que estábamos viendo, lo comentabas tú al principio en la introducción, pues el índice español fue uno de los mejores índices el año pasado, está siendo también uno de los mejores índices en el arranque de este año, aunque bueno, las 7 sesiones que llevamos, 6-7 sesiones que llevamos, tampoco es significativo, podemos decir, o sacar grandes conclusiones del comportamiento de estos últimos días, pero yo creo que es eso, y vuelvo a repetirme, o sea, que yo creo que lo que ha cambiado y lo que está cambiando es que los tipos de interés han subido para quedarse a niveles más o menos normales, y por normales me refiero muy por encima de donde han estado los últimos años, en donde bueno, pues lo que brilló en la bolsa fueron los sectores más ligados al crecimiento, al ultracrecimiento, el Nasdaq, etcétera, y ahora sin embargo lo que estamos viendo en los últimos 18 meses, 24, es que son pues distintos sectores más ligados a la economía real. Pues hace 2 años fueron las compañías mineras, las de exploración y producción de petróleo, el año pasado fueron más las compañías los bancos o compañías donde el peso de la bolsa española es mayor, que lo hicieron mejor, y este año pues yo creo que seguimos en la misma longitud de frecuencia, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. ¿La desconexión bolsa-macro también ha llegado para quedarse? Bueno, yo creo que la macro y la bolsa tienen algo de correlación, pero no tanta como en principio pudiéramos pensar, pero sin embargo también la economía española, lo que estamos viendo es que es de las grandes beneficiarias del nuevo, déjame que lo ponga así, paradigma económico que ha emergido en el mundo post-COVID, ¿no? Estamos viendo cómo esos sectores más ligados al ocio, ¿no? Lo que los anglosajones llaman YOLO, ¿no? You only live once, pues son los sectores que mejor lo están haciendo por esas ganas de recuperar el tiempo perdido con el que hemos salido todos del confinamiento. Y bueno, las cifras de turismo que salieron la semana pasada del 2023 fueron sencillamente extraordinarias, y
todo parece indicar que va a seguir siendo así, bueno, pues una economía como la española se beneficia mucho de que el turismo lo haga bien. Y no solamente eso, el tema de esas ganas de recuperar el tiempo perdido, el anteponer el componente emocional al componente financiero, también favorece mucho a un sector tan importante como para la economía española como es el ladrillo, ¿no? Cuando tú antepones la emocionalidad al componente financiero a la hora de comprarte, por ejemplo, la segunda vivienda, pues eso favorece mucho a la economía española. Me interesa precisamente también las posiciones del fondo, la distribución sectorial, que vamos luego con la banca, que es donde tienen la mayor parte de lo invertido, pero me llama la atención el sector inmobiliario cuando hemos visto en las últimas semanas lanzar las primeras voces de alerta con esa crisis en Sigma, desde Suecia también llevan tiempo diciendo que, ojo, cuidado con lo que puede venir. ¿Por qué confiar en el ladrillo? Bueno, yo creo que el momento del ciclo en España no tiene nada que ver con el ciclo en otras partes del mundo. O sea, el momento, básicamente, la razón es porque el último ciclo en España nos lo hemos perdido. Estábamos digiriendo todavía los excesos del ciclo anterior, que fue un ciclo salvaje. Te pilló muy jovencito, pero fue un ciclo muy grande y muy fuerte, y eso llevó a que nos hayamos perdido, pues desde el 2010 en adelante hemos estado digiriendo los excesos de esa super burbuja que se montó entonces, y eso ha llevado a que nos perdiéramos pues el ciclo en el que ahora está pagando pues Suecia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos en menor medida, pero también. Entonces, bueno, yo creo que en el 2019 estaba empezando a levantar cabeza el sector de la promoción residencial en España, luego vino el COVID en 2020 y eso supuso un paréntesis, pero lo que estamos viendo es que hay mucha más demanda que oferta, la oferta no es capaz de cubrir la demanda, y en ese entorno pues lo que tenemos por delante, yo creo, y si lo miramos con algo de perspectiva, y aunque puede sonar algo prematuro decirlo ahora, estamos en los primeros compases de un nuevo superciclo económico en España, de la mano, una vez más, del ladrillo, ¿no? Si miras para atrás, los últimos 45 años ha habido dos superciclos económicos. El primero acabó en el 92-93, en la crisis inmobiliaria de entonces. El segundo acabó en la crisis del 2008-2012, ¿no? Primero la crisis financiera, luego la crisis del euro, y ahora pues estamos en los primeros compases de ese tercer superciclo, que viene por un lado de la mano del turismo y del ladrillo, que está empezando a coger bastante tracción en España. Nos queda poco tiempo, pero me gustaría hacerle un par de preguntas más. En la banca, ¿tienen invertidos allí, si no me equivoco, el 40% de...? Algo menos del 35%. Algo menos del 35%. Vale, en cualquier caso, la situación para la banca, no sé ahora mismo cómo la ven, cuando ya los bancos centrales avisan de recortes de tipos, y llega hoy, por ejemplo, las primeras advertencias en Wall Street, ganancias que se espera que caigan en balance anual por el incremento de los préstamos dudosos. Bueno, yo creo que también hay que diferenciar, ¿no?, lo que está pasando en Europa con lo que está pasando en Estados Unidos, y dentro de Europa, pues yo creo que la enorme transformación que ha sufrido el sector financiero en España hace que, bueno, este ciclo también vaya a ser algo distinto, ¿no? Y a eso hay que añadir que, bueno, pues el mercado no está reconociendo todavía esas rentabilidades que alcanzó, por ejemplo, las cuentas de resultados de la banca el año pasado, todavía no las está considerando que hayan venido para quedarse. Y yo creo que, bueno, a medida que vayamos avanzando este año, vayamos viendo que los bancos continúan publicando resultados bastante sólidos, pues el potencial, teniendo en cuenta el punto de partida en valoración, sigue siendo muy elevado. ¿Nombres propios que tengan en el fondo? En banca pues me quedaría con Caixa, en promotoras residenciales me quedaría, por ejemplo, con Aedas, en Socimis pues Olar o Merlin, cualquiera de las dos. Luego los sectores ligados al ocio, o sea, compañías ligadas al ocio, pues tanto Meliá como Amadeus o IAG, y luego ya compañías más que podrían estar en el cajón desastre de industriales, pues desde Gestamp, Acerinox o la misma Indra, ¿no? Son compañías que, bueno, cada una de su padre y de su madre, pero que tienen el mínimo común denominador de estar especialmente baratas en un momento donde el valor, las valoraciones vuelven a tener importancia en un entorno de tipos de interés normales. Estando tan baratos, nos queda potencial por delante. Queda mucho potencial por delante. O sea, el 2023 ha sido bueno, pero el 2024 puede ser incluso mejor. De 0 a 10, ¿cómo de preocupado hay que estar sobre una posible crisis económica mundial? Yo creo que esta crisis es la crisis que más ha anticipado de la historia, y sin embargo no termina de concretarse. Yo creo que lo peor en términos económicos probablemente esté por detrás, y la noticia que contabais hace un momento del precio del petróleo ya pues cayendo fuerte después de la noticia de Arabia Saudí bajando los precios, sí, es muy importante, porque bueno, eso lo que va a hacer es liberar más renta disponible, y la renta disponible es lo que va a hacer que la economía siga cogiendo tracción. O sea, yo creo que lo peor en términos económicos probablemente lo hayamos visto en la última parte del año pasado, y este año, de la mano
de la recuperación de la renta disponible, no solamente por la bajada del Euribor, sino también por la bajada de los precios de las commodities, la menor inflación y esos sueldos subiendo más que la inflación, pues va a hacer que, bueno, sin que sea un año como para escribir a casa, sí vayamos a tener un buen año en términos económicos, y la crisis esa que llevamos anticipando y que hemos anticipado tanto y que tantos titulares ha dado, pues va a terminar no produciéndose. Ese va a ser el gran titular del 2024. Bueno, pues con ese titular nos quedamos. José Ramón Iturriaga, Avante Asesores, un placer. Gracias. Y nosotros, Marta, devolvemos la conexión ya con el cierre de Europa en apenas 2 minutos.